Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo en este nuevo programa de la Buena Palabra, donde continuamos analizando todos y cada uno de los discursos de la Conferencia General. Muy buenos días, hermano Juan Ángel Alvaradejo. Su micrófono, a ver, pues ya está. lo encendimos. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Veo que ya están bastantes hermanos aquí con nosotros. Es un gusto recibirlos y estar en contacto con ustedes, Chava. Gracias por hacer este programa. Bien, aquí están nuestros hermanos desde muy temprano, dejándonos sus saludos, dejándonos sus comentarios. Muchas gracias, Alfonso. Buenos días, la hermana Eloísa, David Zúñiga, Wilmer, Verónica. Y bueno, aquí hay un mensaje que dice: yo siento que el hermano Alvaradejo no es negativo ni apocalíptico. No sé por qué lo dice, hermano, pero aquí dice esto Cristian: solamente es de los pocos que está teniendo sueños y revelaciones para estos los últimos días. Dice, mi hija y yo hemos soñado muchas cosas, y mi esposo y mi otro hijo. Y como lo dicen en Joel 2 y en el último capítulo de Daniel. Dice Cristian, ojalá puedan hablar del último capítulo de Daniel y de esa revelación de la roca como montaña ardiendo. Me tiene inquieto saber sus opiniones. Yo ni sé cuál es y tú estás muy inquieto, Cristian. Dice Socorro, buenos días, muchas gracias por sus bien explicadas clases. A mí me encantó este discurso. Sigue al profeta, es lo que deberíamos hacer, pues nos guiará por sendas equivocadas. Y ahorita vamos a hablar, está muy, muy bueno este discurso, está muy interesante. Aquí voy poniendo sus saludos. Y bueno, hoy, hermano Alvarejo, tenemos un invitado especial. Sí, ya estaba viendo aquí entre la antesala. Qué bueno que está aquí con nosotros, porque es juventud.
Es sangre fresca, opinión nueva. Buenos días, César, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Salvador, hermano Alvaradejo. Gracias por otra vez por las flores. Ya algunos de ustedes estarán relacionados con César, ya ha estado aquí en nuestro programa. Estuvo con nosotros en uno de los programas de Pascua de Resurrección, donde hicimos una alusión a las fiestas y festividades judías y la relación con los santos de los últimos días. Así que bueno, ahí de hecho tenemos todavía un tema pendiente, César, que tenemos que presentar, muy, muy interesante, también concerniente a estas festividades, pero encaminados hacia la segunda venida y lo que nosotros creemos en torno a esto. César, ¿dónde radicas? Estoy viviendo en la Ciudad de México, en la Estaca Mellehualco. Bien. Acá me llegó algo. ¿Mellehualco o Meyahualco? Mellehualco. Es por Iztapalapa. Bueno, es en Iztapalapa. Ok. De hecho, aquí a 5 cuadras queda la casa de Los Ángeles Azules. Ah, Entonces vives en un lugar histórico, ¿no? De Iztapalapa para el mundo. Sí. Pero, bueno, yo soy de Acapulco, pero ya llevo, pues, años viviendo aquí. Ok. Bueno, pues bienvenido, César. Nos encantará gozar de tus buenos comentarios. Y estás aquí como un agradable invitado del canal, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos dice el hermano Tony, les agradeceré un saludo desde la ciudad de Iquitos, Loreto, Perú. Soy el hermano Tony Santi Bardales, del barrio Punchana, Estaca Punchana, gracias. Muy bien, pues un saludo, Tony, hasta el Perú. También Ali Uribe, saluditos, Lady. La hermana Anix, saludos desde Guanacaste, Costa Rica. Y fíjese, hermano Alvarejo, usted que ayer hablaba sobre bisnietos. Dice la hermana Ángela que está feliz porque nació su bisnieta número 16 y se llama bien. Eleonora. Y aquí yo de chillón con los años, ¿qué tal, no? Muchas felicidades, hermana Ángela, enhorabuena y deseamos que todo esté bien para usted, su hijo, su hija, su nuera, su nuero y la pequeña Eleonora. Muy bien. Listo para el mensaje, muy buenos días. Dice, agradezco sus enseñanzas. Muchas gracias, hermana Verónica. Y muy buenos días a todos nuestros demás hermanos que que nos van dejando por aquí sus saludos. Ahora, antes de comenzar con el cuerpo del discurso, yo quiero, como lo hemos hecho antes, ¿no, hermano Alvaradejo? En donde presentamos al orador. Presentamos al Sí, orador, que es el elder, no lo conocíamos, ¿verdad? Este hombre, el elder Haney, Allen D. Haney, que es el orador o es el discurso cuyo orador vamos a analizar el día de hoy, y dice lo siguiente acerca de él. Él sirvió o fue apartado como 70 autoridad general el 4 de abril de 2015. O sea, ya va más o menos a la mitad de su servicio, ¿no, hermano Verdejo? ya, fíjate. Yo no lo conocía, ¿eh? Bueno, es que Dice, hay muchos ahí que no los tenemos presentes, aunque los anuncian y todo, pasan desapercibidos. sí, sobre todo porque como no son asignados a nuestras áreas, Pues sí, exactamente. pasan, ¿no? Bueno, dice la ficha biográfica que está publicada en la iglesia que fue sostenido en abril de 2015. Al momento de su llamamiento había estado sirviendo como miembro del quinto quórum de los 70 en Norteamérica Oeste. Sirvió como miembro de la presidencia del área de Filipinas, del área Norteamérica Noreste y del área Sudamérica Sur. Actualmente presta servicio como presidente del área Norteamérica Noreste. El elder Haney ha servido en diversos llamamientos de la iglesia, entre ellos como misionero de tiempo completo en Argentina, presidente de quórum de élderes, presidente de hombres jóvenes, maestro de seminario, miembro de sumo consejo, obispo y presidente de estaca. Él recibió una licenciatura en ciencias políticas en el 82 y obtuvo un doctorado en derecho en el 85, ambos títulos de la Universidad de Brigham Young. Ejerció la abogacía durante 25 años en el bufete conocido como LATAM en Watkins. Posteriormente abrió su propio bufete de abogados. En cuanto a su vida personal, dice que nació en Logan, Utah en el 58.
Se casó con Débora en el 83 y tienen 6 hijos. Así que el hombre tiene todavía 10 años de cuerda para seguir siendo autoridad general. ¿Ahorita cuántos años tienen? Si nació en el 58. Debe tener 60 y algo, 62, 63 años por ahí. Ok. Entonces, pues ahí está, ¿no? Otra autoridad general que ha cursado por las aulas de Brigham Young. Y de leyes, oye, mira. Sí. Colega de Chava. Ese es un dato que a mí siempre me ha llamado la atención, que hay muchas autoridades generales y apóstoles que han sido en su vida profesional abogados. Sí, fíjate. Es interesante cómo es un perfil que permea ahí de alguna manera por sobre otros, y últimamente también los médicos, ¿eh? Sí, desde Corior había eso. Desde CESROM. Desde CESROM también. Muy bien. Pues ahí está entonces la persona esta, el Elder Haney, él es. Y bueno, vamos al discurso, hermano Alvaradejo, y César, ¿qué es así a manera de preámbulo? ¿Qué es lo que alcanzaron a ver en este discurso? Pues mira, yo tengo una experiencia muy interesante de antesalas interesantísimas en programas de televisión o en la antesala del presidente de la República o de algún gobernador, que donde se va a tener alguna reunión y se juntan todos los líderes religiosos y ya cuando él llega, pues ya estamos todos ahí, ¿no? Entonces, en esas antesalas hay conversaciones muy interesantes. Una de estas, había de todas las iglesias. No vamos a decir el presidente, pero era del presidente de la República, la antesala. Y todo el mundo estaba platicando de sus iglesias, de sus... Y el 70 de autoridad general y yo que estábamos ahí también, pues nomás escuchábamos, no decíamos nada, porque pues eran temas muy íntimos. Cuánto cobraban por sus conferencias, quién era el mejor orador, quién jalaba más gente, esos eran los temas, ¿no? Y nosotros, pues, tranquilos. Y un amigo de otra iglesia dijo, oye, Juan, estás muy calladito. Le digo, pues cosas de la vida, amigo, aquí estamos escuchándoles. Y dijo, fíjate lo que vamos a platicar ahorita. Y se levanta y dice, vamos a ver, de todos los que estamos aquí, ¿quién es la iglesia más antigua? Y entonces se tocó el tema, ¿no? Y los más antiguos, pues eran los judíos, ¿no? Más que los católicos. Tenían más años porque los católicos empezaron después de Jesucristo. Y entonces, después de un rato de estar hablando de eso, me dice, a ver, vamos a pedirle aquí a los hermanos de la iglesia de Jesucristo que nos platiquen, pues ellos son la gente joven de las religiones, ¿no? Porque ellos empezaron en 1830. Y entonces, este discurso me hizo acordar de eso porque, digo, bueno, pues ya que estamos metidos en el tema, déjenme decirles que aparentemente somos los más jóvenes, pero esta restauración, porque esta es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue restaurada y es la 7ª vez que se restaura la iglesia de Jesucristo. Así que novatos en restauraciones no somos, porque es la 7ª. Y el Señor siempre ha usado el mismo modelo, llama a un profeta y integra una nueva era de predicación, que es lo que conocemos como dispensación del Evangelio. Así que esta es la 7ª vez y nuestra iglesia empezó desde la época de Adán y se ha restaurado 7 veces. Así que el modelo que nos va a hablar el Elder Jaime es un modelo en el cual el Señor ha experimentado muchas veces y la ha restaurado 7 veces sobre esta tierra. Así que vamos a platicar de un modelo que Él ha establecido para que las personas podamos conocer la verdad. Y siempre sobre la base de profetas y apóstoles, ¿no? Que es justamente el énfasis que usted hace. César, ¿tú qué alcanzaste a ver? Bueno, pues yo voy a empezar ya de catastrófico. Este es de los discursos donde se habla mucho de la segunda venida, ¿no? Y se hace como esta parte del llamado
a seguir al profeta para prepararnos para las cosas que vienen. Últimamente, bueno, ya hemos visto que es un tema muy recurrente en la conferencia general, pero también creo que el mensaje es de esperanza, ¿no? De estar seguros, eh, de que las cosas van a salir bien si buscamos la guía profética en estos últimos días. O sea, el hermano es claro, sabe que las cosas vienen difíciles, pero también creo que transmite esa seguridad, porque, por ejemplo, cuando pongo el ejemplo de la pandemia, ¿no? El ejemplo de la pandemia era como, no teníamos a dónde asirnos, o sea, me refiero como humanidad, y todo el mundo estaba desesperado, ¿y qué hacemos? No hay vacuna, no hay esto, ¿a dónde nos refugiamos? Y el Señor nos estuvo guiando desde antes, ¿no? Desde que nos dijo que el evangelio se iba a centrar en el hogar. Entonces, también creo que transmite esa parte de seguridad. Bien, y bueno, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, César, de que este es un discurso que tiene un enfoque hacia la segunda venida basada en la doctrina de un profeta viviente. Y la verdad es que hemos escuchado o visto muchos discursos sobre la doctrina de los profetas y los apóstoles, pero este es un discurso peculiar, ¿eh? Alcanzo a percibir un discurso atípico, introduce elementos novedosos que captan especialmente mi atención y voy a ir mencionándolos a lo largo del análisis, pero es un discurso bastante atractivo, ¿no? Por ahí algunos de los comentarios que fueron llegando que decían que era un discurso que les había encantado y la verdad es que sí. Y con este cerraríamos el análisis de la primera sesión, que en mi punto de vista fue la sesión más enriquecedora, es opinión personal. Y bueno, y creo que este discurso es uno de los que le puso ese toque a esta primera sesión. Y bueno, ya sin mayores preámbulos, a analizar, vamos a escuchar la primera parte del discurso y luego regresamos aquí para el análisis. Cuando era niño, disfrutaba los sábados porque todo lo que hacía ese día era una aventura. Pero hiciera lo que hiciera, siempre iba acompañado de lo más importante: ver dibujos animados en la televisión. Uno de esos sábados por la mañana estaba parado junto al televisor cambiando los canales y descubrí que el dibujo animado que esperaba encontrar había sido reemplazado por la transmisión de la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mientras miraba la conferencia y me lamentaba porque no vería mi dibujo animado, vi a un hombre de cabello blanco vestido de traje y corbata sentado en una cómoda silla. Percibí que veía algo diferente en él, así que le pregunté a mi hermano mayor, ¿quién es él? Me dijo, él es el presidente David McKay. Él es un profeta. Recuerdo que sentí algo y supe que él era un profeta. Luego, como era un niño fanático de los dibujos animados, cambié el canal. No obstante, nunca he olvidado lo que sentí en ese breve momento de revelación personal. Cuando se trata de un profeta, a veces solo se necesita un momento para descubrirlo. El saber por revelación que existe un profeta viviente en la tierra lo cambia todo. Eso hace que uno pierda el interés en debatir cuando el profeta habla como profeta, o si hay ocasiones en las que uno está justificado en rechazar selectivamente los consejos proféticos. La revelación invita a confiar en sus consejos, aun cuando no los entendamos plenamente. Después de todo, un Padre Celestial amoroso ha establecido el modelo para revelar la verdad a sus hijos mediante su profeta, alguien que nunca buscó ese llamamiento tan sagrado y que no necesita nuestra ayuda para ver sus imperfecciones. Un profeta es alguien a quien Dios personalmente ha preparado, llamado, corregido, inspirado, reprendido, santificado y sostenido. Es por lo que nunca corremos riesgos espirituales cuando seguimos los consejos proféticos. Nos gu- Vamos con el análisis, hermano Alvaradejo. No, pues creo que
que hay maneras de ser negativo y sin darse cuenta, fíjate. Bajita la mano, así muy elegantemente, nos damos cuenta que él está haciéndonos una advertencia, ¿no? Nos habla del modelo de los profetas del cual hemos iniciado hablando. Pero hay una aseveración que vale la pena remarcar. Dice, el saber por revelación que existe un profeta viviente en la tierra lo cambia todo. Lo hace como una aseveración, lo cambia todo. No es una pregunta. El saber por revelación que existe un profeta viviente en la tierra lo cambia todo. Bueno, si solo ahí terminara el discurso, creo que estaríamos dando un salto sobre la senda de los convenios y sobre los consejos proféticos de hoy en día, que han sido harto abundantes, que tenemos una serie de consejos en la dirección de toda la senda de los convenios, que está ahí en la siguiente declaración de él. Entonces, aunque hay declaraciones proféticas para hacer, ¿verdad? Si hay una declaración profética, ¿yo puedo justificarme el no hacerlo? Pues bueno, pues es que el presidente Nelson, porque pues él es médico, ¿verdad? Y al Estado conoce mejor a Dios, pero nosotros estamos acá en México, en la gloria celestial, pues no es lo mismo, ¿verdad? O yo estoy en Sudamérica, allá donde da vuelta el aire, y pues no es lo mismo que estar allá en la tierra de Dios, ¿verdad? De alguna manera empezamos a justificar, no negativamente, que es lo que él está mostrando, ¿no? Sino que así, en forma somera, empezamos a justificar que nosotros no podemos hacerlo, por nuestra economía, por nuestro enfoque cultural, por el gobierno que tenemos, por el cerebro que traemos, cualquier otra causa. Lo interesante de este enfoque es que el Padre Celestial escogió a un profeta, y así ha sido todo. Y me acuerdo, para terminar mi comentario, del rico y Lázaro. No sé si se acuerdan de esa anécdota que hemos leído ahora recientemente en el Ven Sígueme, en el Nuevo Testamento, donde el rico tenía todo y Lázaro le decía, dame una migajita de tu comida, ¿no? Y aquel se ponía muy sabroso y no le daba, y total que mueren los dos. El rico se va fuera de donde está Abraham y el Lázaro se va con Abraham. Y entonces el rico, desde su tormento, le dice, oye, Abraham, permite que Lázaro moje su dedo y me dé tantita agua, ¿verdad? Porque estoy aquí sufriendo. Y él le dijo, no, pues no se puede porque hay un abismo entre nosotros, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, por lo menos permite que Lázaro vuelva y les diga a mi papá y a mis hermanos, ¿verdad? Y entonces la respuesta a mí se me hace un poco ruda, pero muy cierta. Y les contesta el Señor, no, a los profetas tienen, a Moisés tienen, solo tienen que escucharlos, porque aunque uno resucite de los muertos, tampoco le creerán. Entonces, ahí es donde entra la disyuntiva de lo que el Elder está mencionando. Tenemos profeta, primer cosa, ¿es verdadero? Sí hemos llegado a saber por revelación personal que es un profeta de Dios, y si es, bueno, viene la consecuencia de acción inmediata, ¿no? Bien, antes de escucharte, César, yo quiero hacer una invitación a nuestros hermanos que nos están acompañando. El Elder Haney, en su discurso, habla de una experiencia temprana en su vida, de cuando él era un niño, y vio a David O'Mackey en el televisor. Cuando yo escuché este discurso, me preguntaba, a ver, pues, ¿cómo? Bueno, ahora que veo su ficha biográfica es porque nació en Utah. Entonces, pues por eso es que vio al profeta en el televisor en lugar de las caricaturas, ¿no? Bueno, tú tuviste Henry, Luisiana, Rosa, Lucy, Bernardo, todos los que están por aquí, la hermana Helen, el hermano Moisés, todos los que están por aquí viéndonos y que han dejado sus comentarios, seguramente tuvieron una impresión inicial en cuanto a un profeta. Entonces, yo lo que quiero que me digan es, ¿cuándo para ustedes fue esto? ¿Sí? ¿Cuándo llegaron a saber por revelación que existía un profeta en la tierra? ¿Y quién fue ese profeta? Para el caso de el Elder Haney fue David O'Mackey, ¿sí? Para ti, ¿quién fue?
Para mí, en mi caso, cuando yo reconocí a un profeta por primera vez fue a Gordon B. Hinckley. ¿Cuál fue el tuyo, César? Igual estamos chavos, Gordon B. Hinckley. Ok, hermano Loradejo, ¿cuál es el de usted? Para mí, José Smith. No, que lo haya visto. Digo porque yo no entendía bien el mecanismo de los profetas, pero la invitación de los misioneros en cuanto a cuestiones proféticas, a mí me dijeron, pregunte si el libro de Mormón es verdadero y si José Smith fue un profeta. Bueno, pero aquí el enfoque es de un profeta viviente que usted lo haya visto. O sí vivió, pero no lo vio. pero supe que era verdadero y ya después de ahí ganché a toda la fila de profetas y conocí entonces al nieto de José F. Smith. ¿Ese fue el primero? Él estaba de misionero en Cuautla, Morelos, y ahí supe quién era el profeta, porque ni sabía yo. Él empezó a platicarnos como recién conversos que su abuelito, su papá era el profeta, su abuelito era el profeta. Y entonces ahí fue que conocí al primer profeta vivo, pero todos son muy vivos, especialmente José. Y entonces ahí conocí a José F. Smith. Pues bueno, entonces la invitación es que nos digan, nos comenten quién fue ese profeta que ustedes reconocieron, profeta viviente, ¿no? Que reconocieron por primera vez. Ahora sí, hecho esto, y antes de que empiecen a llegar los comentarios de nuestros hermanos, César, ¿qué impresiones iniciales tuviste sobre esto que ya vimos? Primero de la experiencia de cuando era niño y que vio la televisión y dijo, oh, un profeta. Bueno, le pongo las caricaturas. Para mí fue, y a lo mejor ahorita lo amplié un poco más, fue también que él ahorita como autoridad general está relatando que cuando era un niño normal, como todos los niños, ¿no? Que prefería las caricaturas por sobre la conferencia general. Y digo, pues también me pasó, ¿no? El asunto es que para mí la impresión que vino fue que todos estamos en un estado distinto de aprendizaje, ¿no? Estamos como en un estado distinto de madurez. Y a veces queremos forzar, por ejemplo, eso lo hacemos con los niños, o sea, queremos que el niño esté sentadito, calladito, viendo todas las sesiones de la conferencia general sin hacer ruido, y el niño tiene 4 años, ¿no? Entonces, a veces como que queremos obligar a que las cosas surjan como en nuestra mente son ideales, pero no, o sea, el Señor tiene un plan para cada quien, un plan de progreso, y de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus experiencias, ¿no? Y bueno, pues el hermano ahorita es, autoridad general, es 70, pero en su momento, pues era un niño como cualquier otro niño, ¿no? Que estaba viendo caricaturas, que estaba, sí, reconociendo, recibiendo ya impresiones del espíritu desde esa corta edad, que es lo que hay que buscar, pero a lo mejor no estaba sujeto como una norma que a veces nos ponemos en nuestra mente, ¿no? El niño tiene que ser así, 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 así. Y así puede ser con todos nosotros, o sea, están los hermanos conversos, están los hermanos que a lo mejor están batallando con alguna parte de su vida, y el Señor tiene en cuenta cada una de esas dificultades. Esa fue la primera experiencia que recibí, o la primera impresión que recibí cuando comencé a leer el discurso y vi esta parte de las caricaturas. Sí, y fíjate qué interesante, ¿no? Por lo que menciona César, de que aún en distintas etapas podemos llegar a tener esta capacidad de reconocer espiritualmente, pero va de acuerdo en el camino y la posición en la que nosotros estemos colocados en ese momento. Por aquí hay algunos comentarios que fueron llegando a nuestros hermanos. Dice, vamos a ver, la hermana Pestano dice, Gordon B. Hinckley, recuerdo que era niña y cuando lo percibí muy cálido y lleno, y cuando lo percibí muy cálido y lleno de luz. Muy bien. También nos dice Naibel que Gordon B. Hinckley tuvo un sueño donde el Padre Celestial me lo mostró y desde allí sus enseñanzas causaron gran impacto. Interesante esto, ¿no? Eloísa dice, mi abuela decía David O'Mackey y David O'Mackey yo lo veía. Bien. María Soledad, Ezra Taft Benson, el Espíritu me indicó que testificara de él, aun cuando solo creía en él. Cuando lo hice, recibí la confirmación de que era un profeta. Para Tania fue Gordon B. Hinckley. Verónica fue presidente Monson, mi esposo, mis 3 hijos y yo nos bautizamos en octubre de 2011.
en fin de semana de conferencia general fue hermoso y sin duda dejó huella en mi vida. La hermana Irma dice, exacto, José Smith, así uno acepta, confirma y aumenta su testimonio al reconocer a cada profeta. Bueno, en mi caso entonces fue Adán, porque allá comenzó todo. Pero no preguntaste si Adán había recibido el libro de Mormón y nosotros sí. La hermana Troncoso dice Gordon B. Hinckley, para mí, presidente Monson, tuve una revelación de que sería el siguiente profeta en una conferencia, fue emocionante. Irving Howard W. Hunter, Lucy Gordon B. Hinckley, Alfonso Gordon B. Hinckley, que es cuando él conoció a la iglesia. Y bueno, vamos a ver, por aquí había un comentario que iba a destacar ahorita y ya se me perdió. Aquí está, hermano Alvaradejo, le dice Pepe Valle. Ya decía yo que el hermano Alvaradejo tenía más edad de la que aparenta. Sí conoció a José Smith. Se la aplicaron, hermano. Bien, uno de los aspectos que a mí me llama poderosamente la atención de esta parte inicial, y lo pongo sobre la mesa. Nosotros, los santos de los últimos días, a veces me da la impresión que beatificamos a los profetas. Sí, esa es la palabra, beatificar. Sí, llegamos a creer que son hombres que no se equivocaron o que incluso que no se equivocan. No me quiero meter en tanto si se equivocan o no actualmente, pero sí quiero señalar algo que aquí el Elder Haney destaca en su discurso. Dice, un profeta es alguien a quien Dios personalmente, me llama la atención esto, lo reitero, un profeta es alguien a quien Dios personalmente, y quiero que me ayuden a entender esto de qué es eso de que Dios prepara personalmente a un profeta. Espero ver sus comentarios, hermanos. Dice, un profeta es alguien a quien Dios personalmente ha preparado, llamado, corregido, inspirado, reprendido, santificado y sostenido. Entonces, habla de que lo llama, lo corrige, lo inspira, lo reprende y lo sostiene e incluso lo santifica. Y todo esto yo lo he visto al analizar profundamente la vida de José Smith. Él tuvo una visión, vio al Padre y vio al Hijo, pero después, ahí en Doctrina y Convenios varias veces, le dan 2, 3 vueltas a José Smith donde lo reprende el Señor por distintas cosas y lo llama al arrepentimiento y varias veces le vuelve a decir, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Aún después de la visión que él había tenido y aún cuando ya era un profeta. Y vemos, esta es un patrón que yo he visto en la vida de José y uno de ellos lo destaco, que es cuando perdió las 116 páginas. El Señor le quitó le quitó los intérpretes y le quita el don y la capacidad de traducir. Y después de que se arrepiente, se lo regresa y comienza otra vez el proceso de traducción, pero ya con Oliver Cowdery. Entonces, es esta forma, este patrón o este modelo que está planteando aquí el Elder Haney, a mí me resulta sumamente relevante porque nos habla de cómo es que el Señor prepara a hombres imperfectos, los sostiene, los llama, los santifica, pero en ese proceso también los corrige, también los reprende, también dice los corrige, lo cual per se implica que es un proceso de aprendizaje para ellos. ¿Qué Y los piensan? vuelve a corregir. Puedo compartir aquí una experiencia que tuve en la misión. Bueno, sí, no me gusta mucho hablar de experiencias de la misión porque dicen, ya tienen que buscar experiencias recientes, pero es que esta es muy relevante. Visitamos a un hermano que era sumo sacerdote, pero era inactivo. De hecho, él había sido parte del sumo consejo en una rama que dependía de una estaca allá por Monclova. Y la cosa es que el hermano sabía mucho y tenía libros y nos extrañaba pues que no fuera a la iglesia, pero nos recibía muy bien, nos daba de comer, lo de siempre, ¿no? Nos tenía bien gorditos. El asunto es que una vez quisimos darle las lecciones misionales, las nuevas, o sea, las de predicar mi evangelio para que las conociera, y llegábamos a la parte que hablábamos de los apóstoles y profetas modernos, y nosotros, bueno, como parte de la lección llevábamos una hojita con las autoridades generales de esa época. Y cuando el hermano los vio, hizo un comentario que nunca se me va a olvidar. Dice, sí, pero pues ellos son los perfectos, ellos son los que van a llegar a la gloria celestial.
uno, pues, lo que alcance, ¿no? Ahí lo que alcance a agarrar. Pero él lo decía convencido, y entendí que parte de su desánimo en la iglesia era eso, que él no se sentía como que nunca iba a llegar a ser perfecto, y bueno, tenía razón, nunca iba a llegar a ser perfecto, ¿no? Y que los profetas estaban en otro nivel, o sea, como más allá, ¿no? De nuestro alcance. Y cuando me doy cuenta, más adelante en mi vida, estudiando de historia de la iglesia, me doy cuenta, pues, que sí se equivocaban, y se equivocan, y son personas. Y a veces no separamos el llamamiento profético, que es excepcional, que es impresionante, de la persona, que es humana igual que tú, que yo, que cualquiera de nosotros. A veces para explicarles este principio le digo a mis hijos, no sé, a lo mejor al presidente Nelson se le olvida sacar la basura y sus vecinos se enojan con él, ¿no? ¿No? Cometen errores. Y el punto es, en el momento en que nosotros, como dices tú, beatificamos al profeta, lo ponemos como en un pedestal, al mismo tiempo nosotros nos estamos descartando. Estamos como creando mentalmente una clase social espiritual a la que no podemos acceder, y no Ajá. es así. Y también me he dado cuenta que hacemos lo mismo con los obispos, con los líderes, locales. ¿Por qué? Porque les exigimos perfección. Si no, no los criticaríamos, ¿verdad? Si no, no diríamos: "Híjole, es que mi obispo se equivocó". Cada vez que yo veo algo que como que digo: "No está tan bien", claro que uno levanta la mano en privado, lo hace de la manera correcta, pero ahora pienso: "Por favor, equivóquense", porque cuando ustedes se equivocan, me hacen recordar que estamos jugando del mismo lado de la cancha, ¿no? Y que la exaltación es al alcance de todos, no nada más de los que están arriba, ¿me explico? Para mí eso fue muy revelador. Ahora, cuando yo veo, si me no sé, antes me hacía mucho ruido que me dijeran: "Es que tal profeta dijo esto o hizo esto que estaba mal", y yo buscaba a diestra y siniestra tratar de defenderlo. Pero ahora digo, ¿y si sí? Si sí es humano igual que yo, eso quiere decir que estamos igual ante el Señor, en la misma posibilidad de llegar a su presencia. Entonces, pues, dejemos que se equivoquen, igual pongámosles el freno, ¿no? Si de repente vemos que algo anda mal, pues, platicamos de una manera constructiva, pero el punto es, ese pedestal imaginario, lejos de ayudarnos, nos separa más de la presencia de Dios, y quitarlo nos da tranquilidad, nos refuerza nuestro testimonio y también nos da esperanzas. Interesante el punto, César, ¿eh? Qué interesante esto de que nos autodescartamos, porque sí llegamos a sentirnos y a pensar de esa manera, ¿no? Hermano Verdejo. Pues según lo que estamos viendo, depende qué tan cerca vivas del profeta. Los hermanos del lago Salado tal vez pueden ver más de cerca, y los que estamos en la Patagonia, pues obviamente no tan cerca, ¿no? Sí. Y eso haría la beatificación o descarte de una autoridad de este nivel. Pero lo interesante es que nosotros sostenemos a una persona viviente como profeta, vidente y revelador, ¿no? Entonces, así lo sostenemos. Nunca nos han pedido que lo sostengamos como perfectos, ¿no? O que no tengan debilidades, o que no, porque hasta Nefi reconocía sus debilidades. Así que el tema aquí es que sepamos por revelación que es un hombre llamado por Dios. Entonces, de las características que se mencionaban que Dios busca en los profetas, hay una que yo le agregaría según mi lenguaje y mi traducción. Diría que no tenga cola que le pisen, ¿verdad? Porque sería muy difícil traer una cola de pecados rudos y luego tener que cargar con ellos como líder, pues no, eso es prácticamente imposible. Así que sí es cierto que no son perfectos, pero también es cierto que no tienen cola que les pisen. Le voy a meter jiribilla a eso, hermano Verdejo. Eh, la jiribilla viene en las escrituras. Está en la historia de Alma e Hijo. Tenía muchísima cola que le pisaran, muchísima, ¿sí? Ujú. No obstante, fue profeta. ¿Por qué en las escrituras vemos el modelo de Alma? Vemos el modelo de Pablo, ¿sí? Y hoy en día buscamos este modelo de excelencia para ser llamados. Y no hablo exclusivamente de autoridades generales. Claro, lo que pasa es que antes no había tele,
no había internet, no había cómo te sacaran la cola y te la pisaran, pero Pero ahí en el libro de Mormón dice que todos sabían de Alma, o sea, no era un secreto, todos sabían de él y todos supieron de su conversión. por Hoy radio. vaya, puedo tratar de conciliar eso. A ver, Ahorita explicaba Chava que José Smith repetidas veces recibió un perdón de pecados aún después de la primera visión. Yo creo que aquí la dignidad no tiene tanto que ver con la reputación o el historial, sino con el arrepentimiento. Sí es cierto que son personas imperfectas, pero para cuando son llamados deben arrepentirse, deben ir dignos. ¿Me explico? No, es como una recomendación para el templo. O sea, está al alcance de todos, pero para tenerla necesitamos arrepentirnos, poner nuestra vida en orden. Y fue lo Y que hizo Alma antes de recibir el Y llamamiento. hay modelos en sus etapas, ¿no? Obviamente está bien la escritura de Alma y todo, pero a mí me gustaría ver de José Smith para acá si ha habido algún alma con esas características. Pues obviamente que no, como bien lo reconoce Chava, en la antigüedad o en las épocas del libro de Mormón, pues el mismo Moisés, ¿no? El mismo Moisés traía su cola ahí en la corte de Faraón cuando se echó al guardia que estaba maltratando al connacional de él, al migrante que andaba ahí, ¿no? sí. Ahora, hablando de esta parte, a veces, y esa es como una falsa tradición que a veces llegamos a tener, creemos que por tener cierta, lo más sencillo, ¿no? Creemos que por estar sellados ya tenemos la exaltación ganada, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Creemos que porque ya nos bautizamos ya quedaron los pecados ahí perdonados. O, la cosa es que la salvación, la exaltación es un proceso continuo. Por eso José Smith fue perdonado varias veces, ¿no? Y por eso es que los profetas sí llevan un proceso para ser llamados. No sé, ahorita el hermano Alvaradejo mencionaba si es cierto, o sea, ahorita ya no tenemos como un alma de que era tremendo y de repente de un día para otro ya fue llamado por el Señor. Ya hay un proceso, de hecho hay filtros, por decirlo de alguna manera, pero también el principio que aprendemos desde la antigüedad hasta el día de hoy es que el arrepentimiento es un proceso constante, no es un proceso que me prepara para ser sellado y ya con eso ya la hice, ¿no? Ya de ahí Claro, como dice y la gran diferencia la hace el primer consejo que nos da el Elder. Hay que saber por revelación que existe un profeta viviente en la tierra y eso lo cambia todo. Hoy, ayer o mañana. Entonces, hoy, hermanos, parándole con la cola de los profetas o su beatificación, lo interesante es que sepamos por revelación personal que el profeta que está hoy ha sido llamado por Dios. Bien, voy a leer algunos comentarios de nuestros hermanos. Y sí, en cuanto a ese punto es interesante, ¿no? En las escrituras sí vemos historias del tipo de Alma o del tipo de Pablo, pero hoy en día en la iglesia, de acuerdo con la forma en que se administran, y dije, no estoy hablando exclusivamente de autoridades generales, sucede a distintos niveles, sí se busca cierto, que usted decía, ¿no, hermano Radejo? Que no tengan cola, que le pisen, dicho de esta manera, y es un modelo que se ha establecido, ¿no? Y así es como funciona. Bueno, dicho esto, dice la hermano Alan, dice, recuerdo que cuando vi al apóstol Quentin L. Cook, él nos dijo a todos los jóvenes, Jesucristo vive, esta es su iglesia, yo lo he visto cara a cara. A mí se me puso la piel de gallina. Bien, qué experiencia, ¿eh? Belinda dice, son humanos y no son perfectos, nos entienden mejor. De la misma manera, podemos seguir el ejemplo de ellos. Ángela dice que sabe por revelación que José fue un profeta. Más adelante dice Rebeca, un ejemplo, el presidente Nelson con su sufrimiento que le causó su carrera cuando perdió a 2 niñas en la operación cardíaca. También sus padres inactivos y el fallecimiento de sus hijas y esposa. Minas, ok, muchas gracias Rebeca. La hermana Clara dice, en su tiempo llegué a saber por revelación que fue un profeta de Dios. María Soledad, es interesante leer los pies de página de un discurso. El número 1, pregunten a su Padre Celestial si realmente somos los apóstoles y profetas. Por ahí se cortó, ¿no? Pero ese es uno de los pies de página que yo sí, que siempre que leo un discurso leo todos los pies de página. Y este es uno que vale la pena recalcar de lo que dice, porque habla de una
de una charla que dio Russell M. Nelson, que da ahí en Brigham Young y que les dice a los jóvenes, bueno, vayan y pregunten si nosotros somos profetas. Exacto. Y bueno, les hace este desafío, ¿no? Y este desafío es para todos, porque aquí cobra relevancia esto que dice el Elder Haney, ¿no? Saber que un profeta, saber que un hombre es un profeta de Dios lo cambia todo. Gracias. Exacto. Bueno, o sea, ¿qué cambia? O sea, ¿qué es todo? Y yo les quiero preguntar a los hermanos, a ver, ¿qué es todo? Saber que existe un profeta, ¿qué ha cambiado para ustedes? ¿Sí? ¿O qué cambia para mí o para ti? Para ti, César, por ejemplo, saber que hay un profeta viviente, ¿qué cambia para ti? ¿Qué ha cambiado para ti? Pues primero me quita como 3 rayitas de estrés, porque uno ve bueno, la verdad es que cuando uno tiene hijos, el uno se preocupa por qué van a vivir ellos, qué mundo están recibiendo ellos, ¿no? Y qué les estamos dejando como generación. Entonces, cuando hay un profeta, te da un ancla, te da la seguridad de que todo va a estar bien, de que tenemos a dónde acudir, ¿no? Entre tantas voces y entre tantas cosas que vienen encima. Entonces, para mí como que me quita 3 rayitas de estrés en ese aspecto. Y la otra es también reconfortante saber que a través de los profetas tenemos una restauración constante de ordenanzas, de dirección para nuestras vidas. Entonces es como, pues es todo el enfoque de nuestra vida, sabemos cómo acudir al Señor. Bien, gracias, César. Continúo leyendo algunos comentarios. Dice Marta, sostenemos al profeta como vidente y revelador, pero aún así tenemos discernimiento y derecho a la revelación personal para saber lo que nos dice viene de Dios o no. Bueno, es que si ya, a ver, hermano Verdejo, si yo ya sé que este Russell M. Nelson es un profeta de Dios, pues ya no tengo que discernir nada, ¿no? O sea, ya sé que viene de Dios. Bueno, claro, pero sí se tiene que discernir todo porque en un momento dado lo sostenemos como es, y es precisamente lo que estaba buscando ahorita. Si ustedes buscan en el Tumbaburros, que es la guía de estudio de las escrituras, si buscamos como un acuerdo, vamos a encontrar una definición que aclara totalmente esto. El común acuerdo es una ley. Aquí la tengo, está en común acuerdo. Dice, véase también Iglesia de Jesucristo, sostenimiento de los líderes de la Iglesia. El principio por el cual los miembros de la Iglesia sostienen, son llamados a servir en la Iglesia y apoyan otras decisiones de la Iglesia que requieren su sostenimiento. Por lo general se indica alzando la mano derecha. Jesucristo está a la cabeza de su Iglesia. Por medio de la inspiración del Espíritu Santo, dirige a los líderes de esta en sus hechos y decisiones importantes. Sin embargo, todos los miembros de la Iglesia tienen el derecho y el privilegio de sostener o no los hechos y decisiones de sus líderes. Entonces, para que vean que sí están incluidas las imperfecciones de todos los que en un momento dado dirigimos o hemos dirigido o dirigiremos. Tenemos el derecho de sostener o no en las decisiones de lo que está haciendo un líder determinado. Y ahí va incluido pues nuestro derecho de recibir o no las bendiciones. De ahí la importancia de que si está un profeta hablando, para nosotros es muy importante saber por el espíritu de revelación que está hablando en el nombre de Dios. Y así se vuelve inobjetable y practicable. Yo creo que probablemente como no lo hemos preguntado, no hemos seguido muchas de las admoniciones del presidente Nelson. Y la invitación entonces sería preguntarle a Dios, esto que nos dijo el presidente Nelson viene de ti, y sabremos, y luego lo escucharemos, y luego finalmente, por causa de ello, lo haremos. Sí, yo aquí en este punto lo veo, si yo ya sé la premisa mayor es, yo sé que él es un profeta. Si yo ya sé que él es un profeta, sé que todo lo que se pare y diga en una conferencia general viene de Dios. Entonces, mi punto de vista sería una consecuencia de lo que yo ya sé, sería seguirlo, ¿no? Ya sin tener la necesidad de ponerme a discernir si cada cosa que dice o no viene de Dios. Es mi punto de vista.
Claro. Porque yo ya lo sé, ¿no? O sea, ya tengo esa premisa, ya. ¿Qué te parece que tomamos un ejemplo de las cosas que han pasado? A ver. Presidente Nelson dice que el Padre quiere hablar con nosotros, anhela hablar con nosotros, Sí, y que lo va a hacer por medio del Espíritu Santo. Y nos invita a que lo busquemos, ¿verdad? Ahora, sí, obviamente sabemos, si no hemos preguntado personalmente, sabemos que Él es un profeta y que está hablando en el nombre del Señor. Eso nos debería llevar a la acción y entonces estaríamos platicando de cómo el Señor nos contestó o nos contestó tan personalizado que no lo podríamos contar. Otro ejemplo es que Él ha dicho, el tiempo se está acabando. Pero ¿creemos que realmente se está acabando? No parece. Y con lo que dijo el Elder Eric, menos parece que no se está acabando, sino que se está alargando, ¿verdad? Entonces este es el juego de cintura que todos debemos tener en medio de todo lo que está pasando. Hay que recibir la revelación para saber lo que ellos vieron, porque puede ser manifestado también a nosotros. No le tengamos miedo. No pensemos que tal vez que lo pido y qué tal que me lo dicen y luego lo tengo que hacer. No, mejor así me sigo, ¿verdad? bien, dice la hermana Verónica, cambiar todo para mí, ya, ya que sé que nos guiará por el buen camino por revelación del Padre y a la vez nos da esperanza de que el Padre y el Hijo están al pendiente de nosotros, sus hijos. María Soledad, el profeta no necesita decir, así ha dicho Jehová. Si añadimos esas palabras a los discursos del presidente Nelson, veremos que es un mandamiento lo que él nos dice. Maricel Troncoso, cuando sucedimos al presidente Nelson, aunque estuvimos presentes, el Espíritu se pudo sentir confirmando que era llamado por Dios. La hermana Pestana dice, la historia de José nos brinda esperanza de cómo podemos ser refinados y transformados desde lo básico de nuestro imperfecto ser hasta llegar a nuestro potencial más grande como sus hijos. Sandra dice, saber que es un profeta y que ellos son sus apóstoles me dan la seguridad para confiar que me darán la guía que Dios me daría, como si Él hablara conmigo cara a cara. Me gusta esto, Sandra, gracias. Guadalupe, sabemos que todos somos seres humanos que estamos luchando con las imperfecciones, lo importante es que sigamos a Jesucristo. Muy bien, pues aquí están los comentarios. Vamos a la siguiente parte. Muy buenos comentarios. Sí. Guste o no, todos fuimos elegidos de alguna manera en la vida preterrenal para nacer en estos últimos días. Existen dos realidades relacionadas con nuestros días. La primera es que la iglesia de Jesucristo será restaurada sobre la tierra. Y la segunda es que las cosas se van a poner muy difíciles. En las escrituras se revela que en los últimos días habrá una fuerte tormenta de granizo para destruir las cosechas de la tierra, plagas, guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en conmoción y abundará la iniquidad. Cuando era niño, esas profecías me asustaban y hacía que pidiera en oración que la segunda venida no ocurriera en el transcurso de mi vida. Y debo decir con cierto éxito hasta el momento. Pero ahora pido lo contrario. Aun cuando los desafíos profetizados ocurrirán, pero cuando Cristo venga nuevamente, todas sus creaciones reposarán seguras. Las condiciones actuales del mundo han hecho que algunas personas entren en pánico. Como hijos del convenio, no es necesario que andemos en busca de esto o aquello para saber cómo afrontar estos tiempos difíciles. No tenemos por qué temer. La doctrina y los principios que debemos seguir para sobrevivir espiritualmente y resistir físicamente se encuentran en las palabras del profeta viviente. El presidente M. Russell Ballard declaró que no es cosa insignificante el tener un profeta de Dios entre nosotros. El presidente Russell M. Nelson ha testificado que el modelo que Dios estableció desde hace mucho de enseñar a sus hijos mediante profetas nos asegura que Él bendecirá a cada uno de los profetas y que bendecirá a los que den oído al consejo profético. De modo que la clave es seguir al profeta. Hermanos y hermanas, a diferencia de los libros de historietas antiguos y los autos clásicos, las enseñanzas proféticas no llegan a ser más valiosas con el tiempo. Es por lo que no debemos utilizar las palabras de los profetas del pasado para rechazar las enseñanzas de los profetas vivientes.
Aquí hay varias cosas bien picosas, ¿eh? ¿En cuál se quieren enfocar? César, ¿qué quieres mencionar? Aquí, bueno, principalmente ya estamos abriendo con lo que nos dijo el hermano Alvaradejo, que se hace énfasis en que estamos en la parte de los últimos días y justamente es cuando necesitamos acercarnos más al consejo profético. También creo que es importante hacer énfasis en cuanto, no sé si ya llegamos a esta parte, pero dicen, los meses y años venideros es probable que los acontecimientos requieran que cada miembro decida si seguirá o no a la primera presidencia. Todavía no llegamos, César, te nos vas Perdón. adelantando. Pero bueno, me quedo con lo primero entonces, se hace más énfasis en la segunda venida. Sí, sí, y de hecho fue una de las cosas que mencionabas al principio, ¿no? Sobre que este discurso, sentado sobre la base doctrinal de los profetas, sí, pero es un discurso sobre la segunda venida. Hermano Alvaradejo. Y fíjate que la gran realidad, por eso la presentación que se hizo aquí del Apocalipsis, la gran realidad es dónde estamos parados en la línea del tiempo. O sea, si falten 10 años, 5, 3, 10, 20, estamos en la línea del tiempo donde se mide por milenios. Imagínense que son 5 o 10 años dentro de 1000 años. Es una pequeñita parte. Así que si estamos bien entendidos, estamos parados dentro del 7º milenio. Si lo hemos visto. Llueva, trueno, relampaguee, lo que este hombre, este hermano autoridad de la iglesia está diciendo, póngaseme listo, fíjese dónde está parado, dónde nació. Usted ya nació después del año 2000. Yo nací el milenio pasado, ya estoy acabadón. Chava también nació el milenio pasado. 1900, ¿qué, Chava? 7-9. 1900, y ¿cómo se llama? César. Yo nací en el 88. ¿Es un millennial? Sí, 1988, todavía es del milenio pasado. O sea, Todavía. se ven jovencitos, pero son del milenio pasado. De manera que en este nivel de entendimiento traspusimos la entrada del séptimo sello, del 7º milenio. Y ahí estamos. Así que pongámonos listos, sea que nos muramos o no, sea que nos van a tocar las pedradas del tamaño de una cubeta de pintura, sea que nos vayan a tocar, lo que nos vaya a tocar, debemos enfrentarlos. Si tiene usted miedo, pues póngase a jalar, tome su auditoría y póngase a cubrir todos los convenios. Y entonces, como dijo el presidente Nelson, ahora sí, que venga lo que venga, ¿no? El tiempo se está acabando, otra vez lo ha dicho. El tiempo ha llegado por ahí del Elder Gong y pues ya no importa exactamente el día y la hora. Lo que importa, hermanos, es que sí, estamos aquí en los últimos días. Y estos dos hechos existen. La primera realidad es que la iglesia se ha restaurado. Y esta noticia tiene ya casi 200 años, hermanos. Hay que bajarle, como dice aquí César, hay que bajarle unas rayitas a nuestra actitud, ¿verdad? Ya hace casi 200 años que se restableció la iglesia. Y la segunda realidad, estamos que si nos detenemos nos alcanza el león, y si corremos más alcanzamos al tigre, porque ya estamos en la iglesia restaurada, y viene la segunda realidad, las cosas se van a poner muy difíciles. Entonces, ahora, fíjese, este momento tan complicado del que usted habla, hermano Alvaradejo, que lo dicho de ayer, el análisis personal que yo hice sobre lo que mencionó el presidente Eyring, no quita el momento, ¿no? Para mí no lo quita. Estamos en la antesala de que vengan estos momentos, y el Elder Haney los está mencionando aquí, o sea, expresamente en su discurso, citando diversas escrituras,
dice todo lo que va a venir, ¿no? Todo lo que está profetizado, granizo, plagas, guerras, rumores de guerras, conmoción, abundará la iniquidad. Bueno, si no estamos ya en eso, pues yo digo que ya estamos, pero va a venir todavía más fuerte. Ahora, dice él, dice en su discurso, y lo cito literalmente, dice, no tenemos por qué temer. La doctrina y los principios que debemos seguir para sobrevivir espiritualmente y resistir físicamente se encuentran en las palabras del profeta viviente. No hay más. O sea, no hay más. Quiero sobrevivir a lo que vamos a pasar, porque yo creo que los que estamos lo vamos a pasar. ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer? Estar al pendiente de lo que dice Russell M. Nelson o del que esté en turno, o sea, no hay más. Y de hecho, usted, hermano Baradejo, ha estado aquí en todos los análisis que hemos hecho. En este canal tenemos un énfasis muy específico en cuanto a estudiar las palabras del profeta viviente. Ahora, una cosa que tú mencionaste ahorita de este discurso que me llama la atención, yo ya saben que luego me paso del tueste, pero fíjense. Pero poquito nada más. Y nada más poquito. Dice, no debemos tener miedo, pero yo le cambio. Sí, hermanos, hay que tener miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque nos damos cuenta que nos falta. Ya hablamos de las imperfecciones de las autoridades, todo, pero las mías, ¿cómo estoy con las mías? Échele revisión al análisis, a su auditoría esta de la senda de los convenios, y entonces le va a dar miedo. Claro, a mí me da miedo, porque me doy cuenta, ay, canijo, pues ya, móchale a tus placeres, móchale a tus apetitos, a tus pasiones, ya córtale, mi chavo. Dice Cristian Torres, el miedo es la mejor defensa. Yo recuerdo, más o menos las palabras fueron las que dijo el burro de Shrek, ¿no? También. El miedo es la respuesta sensible. Entonces, algo que a lo mejor, ahorita ya aprendemos de que hay un profeta en Israel. Bueno, no hay uno, hay al menos 15 evidentes y reveladores. Pero el asunto es, Números 11, Moisés le dice a Josué, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todos los del pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Se nos fue el hermano Albaradejo, ¿verdad? Sí, pero aquí está escuchando. Ok. Y aquí creo que también no debemos perder que nosotros debemos buscar acceder al don de profecía y de revelación en nuestras propias vidas. Y eso es algo que nos hace tal vez distintos a cualquier otra organización, que no solamente tenemos que seguir al profeta porque una vez preguntamos y una vez se nos dijo y ahora ya es obediencia ciega, sino que debemos buscar revelación constante, constante, constante. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el presidente Nelson, si no es a través de eso, no con nosotros. No tenemos el Espíritu con nosotros, no podemos sobrevivir. Los tiempos creo que esa es la siguiente parte, estar buscando una revelación constante, tener el Espíritu de profecía en nuestras vidas. Y lo digo también porque a veces nos puede cuestionar, es que ustedes siguen al profeta y está mal seguir a los hombres. Vean lo que pasó con el líder de tal iglesia que hizo tal con sus seguidores. Apenas hubo una noticia muy sonada, no voy a hablar mal de otras iglesias, pero sí de un líder que se aprovechó de un niño, ¿no? Y así, o sea, ha pasado en cualquier lugar. Cuando mi esposa y yo estábamos aprendiendo sobre crianza respetuosa, vimos que se sataniza mucho la obediencia. Dicen que si uno le enseña a un niño obediencia, el niño va a ser susceptible a que abusen de él, porque va a seguir a cualquier adulto que le dé órdenes, aunque estén mal. Y entonces lo satanizan mucho, ¿no? Que está mal enseñar obediencia. Sin embargo, lejos como decir es que pues la obediencia es el primer principio de los cielos, esto está mal, analizamos a ver de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué podemos aprender? Y entonces ahí aprendimos que cuando se enseña obediencia en la iglesia, no nos enseñan a obedecer ciegamente al líder, nos enseñan a obedecer los principios.
Y ahí entra el orden de precedencia. Usted, hermano Albaladejo, que usted fue presidente de misión, lo sabe muy bien. Un compañero menor, primero, su obediencia es al Señor, luego a su presidente de misión y luego a su compañero mayor. Hay un orden de precedencia, ¿no? Y entonces en los niños aprendimos es lo mismo, o sea, lo que debe obedecer el niño son los principios, debe ser fiel a los principios. Y si un adulto le dice miente, el orden de precedencia es, no voy a mentir, porque para mí el principio está por encima del adulto. Y ahora nosotros como miembros de la iglesia es, sí seguimos al profeta, pero el Señor desea comunicarse a través de la revelación de la profecía directamente conmigo también. Hay un orden, ¿no? O sea, no me va a decir el Señor, ve y dile al profeta que haga esto, pero sí me va a decir, ve con tu familia y corrijan esto. No tengo que esperar a que ni mi obispo, ni el presidente de estaca, ni el profeta me digan qué corbata me pongo hoy, ¿no? No tenemos que estar con esa consejitis de ser el presidente Packer, sino debemos buscar nuestra propia revelación, nuestra propia profecía para dirigir esa parte fina de nuestra vida, esa parte que solo nosotros sabemos de qué pie cojeamos, ¿no? Bien, gracias, César. Leo algunos comentarios de nuestros hermanos. Dice la hermana Nelly, sí, yo tengo mucho miedo, incluso no quiero estar en ese tiempo. Muy bien, hermana. Dice Gaspar, para quienes no sientan miedo, esperen a lo que se viene. Rebeca, hay que tener miedo a estar suficientemente preparados, y José Smith dijo que los santos escaparíamos a duras penas, parafraseándolo. Bien, pues ahí está, ¿no? Distintas percepciones, y yo creo que tiene que ver con la personalidad de cada quien. Algunos trabajan o se impulsan mejor bajo el miedo y otros no. Así que sea como sea que lo tomamos, lo importante es que estemos ahí escuchando la voz del profeta. Ahora, hay una frase que yo quiero destacar de este segmento que es bastante interesante, ¿no? Y que puede pasar inadvertida, donde dice el elder Haney, dice, las enseñanzas proféticas no llegan a ser más valiosas con el tiempo. Es por eso que no debemos buscar utilizar las palabras de los profetas del pasado para rechazar las enseñanzas de los profetas vivientes. Y es bien interesante este punto porque muchas veces queremos confrontar lo que está en las escrituras antiguas o lo que dijo José Smith o Brigham Young con lo que dijo Spencer W. Kimball o lo que dice hoy en día Russell M. Nelson. Bueno, hablando de este sistema de presencia del que hablabas tú ahorita, César, el profeta más importante para nosotros es el oráculo viviente. ¿Qué piensan? Pues el tema otra vez, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Encontrar los principios que, por ejemplo, si yo empiezo a vivir los del principio del bautismo, el sacerdocio arónico, el sacerdocio de Melquisedec, la investidura del templo, el sellamiento, ¿verdad? Entonces voy en orden ascendente. Entonces es evidente que, como estaba diciendo César hace un rato, llegué a tener el espíritu de profecía por causa de esa obediencia, y entonces ya entiendo que cuando una autoridad general está diciendo, hermanos, no se desesperen si las respuestas a sus oraciones no llegan. Entonces yo digo, ¿voy a alentar la respuesta de las mías? Entonces, es obvio que según entienda usted y según va creciendo en los principios, esos mismos principios le van sustentando en el proceso de su vida. Entonces, por eso decía yo, no perdamos el miedo, porque si perdemos totalmente el miedo es porque ya tenemos una seguridad total. Ya brincamos todas las marcas, ya estamos en el convenio más alto y ya lo estamos obedeciendo, y ese convenio es bárbaro, pero ya lo estamos haciendo. Perfecto, pues pierde el miedo, ¿verdad? Pero mientras lo logramos, hay que tenerle miedo a la situación, no vaya a ser que lo entendí corto y me falta. Entonces, yo me doy cuenta cuál es el principio para recibir respuesta rápida a mis oraciones. No lo voy a bajar. El elder Abraham me lo enseñó en medio de todas sus situaciones, hablando de imperfecciones. Él me dijo... él
Él me lo enseñó muy claro y me dijo, Elder Alvaradejo no debe vivir abajo de sus expectativas que el Señor le ha revelado. Muy cierto. ¿Por qué queremos vivir abajo de esas expectativas? Y uno lo sabe. Y ahí es donde está diciendo el Elder, ¿verdad? El Elder lo está poniendo en esa misma perspectiva. Cálmese, busque los principios, vívalos y viva feliz. Había una narración de La Noche de Hogar de hace muchos años que se llamaba la historia Yo sé dormir mientras el viento sopla. Y era un granjero que vivía en la zona donde están los huracanes y las cosas, los tornados, ¿no? Y entonces él, una noche llegó un vecino y le dijo, vecino, están anunciando tornado, asegure todas sus cosas porque viene un tornado. Y él no se paraba, le gritaba desde su recámara, yo sé dormir mientras el viento sopla, gracias. Y todos los que venían a verlo para hablarle, decirle que ahí venía el tornado, les contestaba igual. Y entonces a la mañana siguiente que pasó el tornado, todas las propiedades estaban caídas, menos la de él. Y se acercaron al plan. Oiga, no entendimos su declaración de que yo sé dormir mientras el viento sopla. Sí, muy sencillo, está muy sencillo. Mire, mientras ustedes cuando se dan cuenta que viene el tornado tienen que preparar apenas sus edificaciones, sus cosas y todo, yo antes de dormir cada noche dejo preparado todo para el tornado. Ah, ahí está la diferencia. Cuando todo esto venga, debemos de gritar, yo sé dormir mientras el viento sopla, porque ya hemos preparado previamente lo que el Señor nos ha pedido por medio del profeta, ¿no? Bien. Hay también una tendencia que a veces, entre tanto discurso motivacional, tratamos como de suprimir emociones que son parte del ser humano. Entonces, a veces, exageramos, pues, un discurso de decir: "No, pues, si tienes el espíritu, nunca vas a estar desanimado", ¿no? Eso pasaba. O si tienes el espíritu, nunca vas a tener temor, o nunca vas a tener enojo. Pero son sentimientos que llegan a nuestra mente, y son sentimientos que tienen una función. Por ejemplo, el enojo nos puede ayudar a identificar cuando algo es injusto, cuando algo está mal. Igual el miedo nos puede ayudar a incentivar a prepararnos al principio. El problema es cuando este sentimiento o esta emoción nos domina, cuando ya el enojo se manifiesta y nos domina y ya nos hace tomar decisiones equivocadas, ya no lo estamos controlando, él nos está controlando. Lo mismo con el miedo, lo mismo con el desánimo, o sea, el desánimo viene porque algo podemos corregir o estamos aprendiendo de una experiencia. Y esas emociones tienen su función, ¿no? El mismo Salvador, yo creo que sintió enojo cuando vio el templo convertido en casa de ladrones, pero a veces nosotros como, nos justificamos para decir: "Ah, pues si él se enojó, pues yo también, ¿no? Me voy a enojar". Pero no, o sea, entendemos que esos sentimientos que están en parte de nuestro ser, nos ayudan a advertirnos, a tomar acción, y si nosotros somos quienes dominamos la emoción, somos conscientes de ella y la utilizamos para nuestro provecho, está perfecto. ¿Qué pasa cuando vivimos por el enojo? Pues me la paso malhumorado, me la paso agrediendo. Cuando vivo por el miedo, pues me la paso no disfruto, pues, la vida, pero cuando entendemos de dónde proviene ese temor y de dónde proviene como esa expectativa y tomamos acción, ahí ya viene la paz, ¿no? Por habernos preparado. Utilizamos la emoción, ahora sí que es parte de nosotros, pero la utilizamos nosotros a ella, no ella a nosotros. Bien, voy a leer algunos comentarios sobre este tema antes de pasar a la siguiente parte del discurso, porque hay varias opiniones interesantes, ¿no? Que surgen. Dice la hermana Clara, ahora, si no se siente miedo, ¿podría ser por ignorancia? Ella misma pregunta, entonces, ¿qué pasa con la paz que el Señor da? ¿Aún así se puede sentir miedo? Verónica dice, yo no soy perfecta, pero no tengo miedo porque tengo a mi Salvador conmigo y ya deseo que venga sin duda alguna. María Soledad dice, yo creo que podemos reemplazar el miedo por amor. El amor perfecto desecha todo temor. Y la misma hermana Clara dice, si comienzo a tener miedo, ¿no me pasará lo que a Pedro cuando caminó sobre las aguas? Pues ahí están los comentarios, ¿no? Es interesante y yo insisto, ¿no? Cada quien puede utilizar el catalizador que quiera impulsar, que quiera utilizar para impulsar. Si quiere ser el miedo, utilice el miedo.
Si quiere utilizar la esperanza o el amor o lo que sea, pero el punto es ahí estar escuchando. Bien, vamos al siguiente punto del análisis del discurso. Vamos a escucharlo. Me encantan las parábolas que Jesucristo utilizó para enseñar principios profundos del Evangelio. Esta mañana me gustaría compartir con ustedes un tipo de parábola de la vida real. Un día entré a la cafetería de las oficinas generales de la iglesia para almorzar. Después de haber tomado una bandeja con comida, entré al comedor y noté una mesa en la que los 3 miembros de la primera presidencia estaban sentados y había un asiento vacío. Mi inseguridad me hizo tomar un rápido desvío lejos de la mesa. Y luego escuché la voz de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, decir: Allen, aquí hay un asiento vacío. Ven a sentarte con nosotros. Así que fue. Ya casi al terminar el almuerzo, me sorprendió escuchar un fuerte crujido y, cuando alcé la vista, vi que el presidente Nelson había aplastado su botella de agua de plástico vacía y había vuelto a ponerle la tapa. El presidente Dallin H. Oaks entonces preguntó lo que yo quería preguntar. Presidente Nelson, ¿por qué aplastó su botella de agua? Él respondió: facilita el trabajo a quienes se encargan de los materiales reciclables porque no ocupa tanto espacio en el contenedor de reciclado. Mientras meditaba en esa respuesta, escuché el mismo crujido de nuevo. Volteé a mi derecha y el presidente Oaks había aplastado su botella de agua vacía igual que el presidente Nelson. Luego escuché un ruido a mi izquierda y el presidente Henry B. Eyring estaba aplastando su botella de agua, aunque había adoptado una estrategia diferente con la botella en forma horizontal, lo que requirió más esfuerzo que cuando la botella se encontraba en posición vertical. Al observar esto, el presidente Nelson amablemente le mostró la técnica con la botella para aplastarla más fácilmente. En ese momento, me acerqué al presidente Oaks y en voz baja le pregunté: ¿es un nuevo requisito de reciclaje de la cafetería aplastar las botellas de agua de plástico? El presidente Oaks respondió con una sonrisa en el rostro: bueno, Allen, debes seguir al profeta. Estoy seguro de que el presidente Nelson no estaba declarando una nueva doctrina basada en el reciclaje, pero podemos aprender de la rápida respuesta del presidente Oaks y del presidente Eyring al ejemplo del presidente Nelson, y de la oportunidad del presidente Nelson para enseñarles un mejor método a quienes participamos. Hace algunos años, el elder Neil A. Maxwell expresó algunas observaciones y consejos que son relevantes con respecto a nuestros días. En los meses y años venideros, es probable que los acontecimientos requieran que cada miembro decida si seguirá o no a la primera presidencia. Será más difícil para los miembros fluctuar más tiempo entre dos opiniones. Dejemos un registro para que las opciones queden claras, dejando que otros hagan lo que quieran frente a los consejos proféticos. Jesús dijo que cuando a la higuera le brotan las hojas, el verano está cerca. Advertidos que el verano está por llegar, no nos quejemos del calor. La nueva generación está creciendo en una época en la que hay más hojas en la higuera y hay más calor. Esa realidad impone una responsabilidad mayor a nosotros, la generación de adultos, particularmente en lo que respecta a seguir esos consejos. Cuando los padres ignoran lo que ha dicho nuestro profeta, no solo pierden las bendiciones prometidas para ellos, sino que, lo que es aún más trágico, enseñan a sus hijos que lo que el profeta dice no es importante o que se puede escoger de entre los consejos proféticos como si fuera un buffet, sin preocuparse de la desnutrición espiritual resultante. En una ocasión, el elder Richard L. Evans observó: algunos padres equivocadamente piensan que pueden relajarse un poco en cuanto a la conducta y a la conformidad, que puede suavizar un poco los principios básicos sin afectar a su familia o el futuro familiar. Pero si un padre o madre se sale un poco del camino, es probable que los hijos excedan el ejemplo de él o ella. Somos la generación con la responsabilidad. Vamos a hacer un alto aquí para el análisis. Está bueno este tema. Está hablando de la cultura de los santos, como es un grupo muy específico y nos está alertando, ¿no es cierto? Nos está diciendo que
que el tema de la segunda venida es todo un tema, ¿verdad? Que ya hace calorcito. Ya, y luego habla de la generación también, ¿no? Y y luego habla, fíjate, hablando de generaciones y todo eso. Él toma como referencia la advertencia de Neil Maxwell. ¿De qué año vendrá? Y el elder Maxwell dijo hace, ¿qué les gusta? ¿15 años? 80s, 90s. ¿Verdad? Ujú. En los meses y años venideros es probable que los acontecimientos requieran que cada miembro decida si seguirá o no a la primera presidencia. O sea, es un tema que ya ha estado puesto sobre la mesa. Y luego que estamos siendo advertidos en forma continua y que no demos un ejemplo de liviandad a nuestros jóvenes, de que podemos escoger, como las piñatas de hoy en día, las piñatas modernas son diferentes a cuando yo era chico. Se rompía la piñata y todos los chamacos se aventaban encima de quien fuera, como fuera, y agarrar todo lo que se pudiera. Hoy la piñata se rompe, cae al suelo y cada quien llega caminando, escoge un dulce, se lo come y puede llegar y escoger otro, ¿verdad? Ya no se avientan tanto como se hacía antes. Y así son las cosas de advertencia de los últimos días. Parece que hoy en día ya no vamos sobre todas las advertencias, sino que tenemos la facilidad de escoger. Pues hoy le voy a hacer caso en esto. Porque, pues sí, en esto sí, y en esto pues no es tan complejo, ¿verdad? Ya tenemos muchas cosas hoy en día que nos ayudan a aligerar esta carga. Entonces, y vamos haciéndolo según, bien lo mencionó Chava, según nos va en la fiesta y según entendemos, lo vamos a ir aplicando. El problema es que cuando esté todo encima, nos vamos a dar cuenta de lo que nos faltó. Mejor hay que darse cuenta hoy. Ahora, en este punto, en esta declaración que usted destacaba, hermano Alvaradejo, del elder Neil Maxwell, es muy interesante, ¿no? Porque si lo vemos como una profecía, pues es una profecía cumplida, que se ha cumplido y que se sigue cumpliendo. Cada vez es más difícil fluctuar entre dos opiniones, entre seguir o no a la primera presidencia. Quizás nosotros no lo vemos tan claramente o apenas empezamos a ver esbozos, pero por ejemplo en el área de Utah hay hay muchísima presión social, cultural de los propios santos hacia la iglesia y muchas o algunas quejas en cuanto a la forma de conducirse, las políticas adoptadas, las decisiones tomadas, que si esto, que si lo otro, que bueno, entonces cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez es más difícil y se ve en la cantidad de santos que deciden seguir íntegramente al profeta y los que no. Ay, ¿y cuántos programas hay hoy en día que se reúnen así como nosotros para decir por qué no lo voy a seguir? Sí, así es. Voy a hacer Muchísimo. voy a hacer un comercial. Perdón, sí. Perdón, nada más este comentario, César. De hecho, yo puse el anuncio de este programa y llegaron 2 comentarios previos de personas de este tipo donde nos pusieron fraude, un comentario, y otro nos dejó un comentario que decía, si Russell M. Nelson fuera un profeta, debería ser castigado por Dios o algo así por haber vendido la doctrina acerca de los garments o algo así sobre el uso de los garments. Un comentario más o menos de ese tipo. Entonces, hay este tipo de comentarios y pensamientos que permean hacia los santos e incluso empiezan a llegarnos a nosotros, ¿no? Claro, y van a estar ahí, y por eso dijo el elder Maxwell, esto se va a poner todavía, el comal se va a calentar un poquito más. Sí. Y vamos a andar como chapulines brincando sobre el comal caliente. Si se acuerdan, estábamos hablando de tener miedo porque las cosas vienen difíciles. Le agrego la cereza, porque la escritura dice que y empezará por mi casa, ¿no? Sí. Entonces, aquí es donde va a empezar como el hervidero.
Iba a hacerte un comercial porque me parece que el próximo domingo tienes invitado a alguien que pasó de estudiar para pastor evangélico a bautizarse en la iglesia. Este es. Antonio Mávil, muy bien. Algo que quiero relacionar este hecho con lo que ahorita estamos platicando, de que tendremos que decidir si seguir al profeta o no. Muchos, más bien no muchos, todos los cambios en nuestra vida implican un duelo, ¿no? Y un duelo que debemos ser conscientes que existen las personas. No solamente la muerte, que es un cambio muy fuerte, cambiarse de trabajo, cambiarse de casa, aunque digamos, ay, pero te cambiaste una casa más bonita, sí, pero todos los recuerdos asociados a tu casa anterior duele dejarlos, ¿no? Todo cambio en nuestra vida implica un duelo. Cuando hablamos algo tan profundo como es la parte espiritual, la parte que en esencia es lo que nos mueve, es aún más profundo, ¿no? Dicen que le explicaba a mis hijos acerca de la segunda venida y me decían, ¿por qué tiene que ser destruido el mundo, papá? Les dije, miren, les voy a enseñar unas casas en Canadá. Les recuerdo, vivo en Iztapalapa. Les digo, ¿cómo ven estas casas? ¿Están bonitas? No, pues que sí, están bien bonitas las casas. Si quisieran alguien ofrecernos que todo Iztapalapa se va a hacer como Canadá, así bonito, ¿qué tendrían que hacer primero? No, pues sí, destruir las casas que están ahorita en Iztapalapa. Le digo, por eso es que el mundo va a ser así, no es por capricho del Señor, porque nos quiera venir a quemar todo, es porque para poder tener algo nuevo, tienes que destruir lo que eras antes. Y en nuestra vida aplica lo mismo con el arrepentimiento. Somos nuevos cuando destruimos lo que éramos antes, y ese es un proceso nada fácil. Y ahorita hice el ejemplo de este hermano que se bautizó, porque qué tan difícil para él sería hacer un cambio tan profundo en su vida, porque no solamente es su parte espiritual, es todo, todo gira alrededor de eso. Estaba estudiando para pastor. Ahora venimos con nosotros. Cada vez que hay una revelación que cambia algo que existía, hay un proceso de duelo. A veces no somos conscientes y nos quedamos a medio camino. Y por eso 30 años después seguimos diciendo, es que antes había bailes de preferencia. Es que antes, ¿me explico? Pero cuando somos conscientes del duelo que tenemos que pasar, porque sí vamos a pasar un duelo, sí vamos a pasar un duelo cuando la restauración avance y cosas a las que estamos acostumbrados tengamos que pensarlas diferente, bueno, ahí es donde tenemos que tomar esa decisión. Pero yo creo que partiendo de esa parte, o sea, ser conscientes que sí, si eso no es un proceso fácil, yo no puedo decir que, ay, es que el hermano está mal porque no está aceptando el cambio, no, más bien, bueno, el hermano está batallando con esto, vamos a tratar de ser empáticos y también paciente conmigo mismo, porque sí, o sea, cuando haya un cambio en los principios son los mismos, ayer, hoy y para siempre, pero la forma en que se aplican, la forma en que se entienden, implica cambios en nuestra vida constantes. Dice el presidente Monson, lo único constante en nuestra vida son los cambios. Sí. Muy bien. Ahora, hay una parte de este segmento que estamos analizando que a mí me llama la atención y tiene que ver con lo que mencionábamos ayer y no viene sino ratificar la idea que yo traigo desde el estudio del discurso del presidente Nelson en cuanto a la nueva generación y las implicaciones en cuanto a los años. Dice aquí el elder Haney, dice, la nueva generación está creciendo en una época en la que hay más hojas en la higuera y hace más calor. La nueva generación es la que ya está. El elder, el presidente Biden, ayer, según analizamos en el discurso que vimos ayer, habla de una nueva generación que están haciendo. ¿Sí? Entonces, el elder Haney incluye aquí a los que ya están creciendo en esta época. Y luego continúa diciendo, el elder Haney, esa realidad impone una responsabilidad de mayor peso a la generación de adultos, particularmente en lo que respecta a seguir los consejos proféticos. Entonces, esto lo relaciono con lo que decía el presidente Biden, de que hay una generación que está criando y que tiene la responsabilidad de transmitirle la paz o enseñarles a reconocer las impresiones del Espíritu Santo a esta generación o a esta nueva generación o a la generación naciente, como queramos decirle. Entonces, aquí yo veo otra vez, ¿no? Un refuerzo de lo que yo vengo pensando de que va a haber, hay una nueva generación, hay una generación de padres que ya está criando, que necesita afianzarse en los profetas, y transmitírselo a esta nueva generación, y luego lo ligo con lo que decía el presidente Biden, que decía, bueno, esta generación
va a tener el efecto multiplicador y lo va a pasar a una tercera generación. Y esta generación va a recibir al Salvador. No lo dijo así, pero es la interpretación que yo le doy. Y para mí tiene mucho sentido esta parte porque precisamente es necesario que veamos que es necesario estar puntualmente siguiendo al profeta para efecto de preparar la venida del Salvador. Hay aquí un comentario de Alfredo Mariscal ¿Sí? que dice, hace poco, cuando se dio la instrucción de la Pascua, un buen amigo comentó en redes sociales que por qué ahora se adapta a eso si antes casi lo satanizaban. Y para muchos les haría ruido, es que nos estamos uniendo a la iglesia tal, en realidad no, ya platicamos largamente de esto, ¿no? De cómo el Señor está restaurando cosas. Y la otra realidad es que a veces malinterpretamos una frase que ni siquiera sé si es oficial, pero dicen, no, la iglesia es perfecta, nosotros somos los imperfectos, ¿no? Y en realidad, si entendemos lo que es perfecto y la iglesia está en una restauración constante hasta la segunda venida, pues la iglesia no está perfecta, se está perfeccionando junto con nosotros, en ese sentido, ¿no? Para mí entender que la iglesia es perfecta, yo quiero entender que es completa, que es plena, porque tiene todo lo que necesitamos al día de hoy, o sea, al día de 4 de mayo del 2023, todo lo que necesito yo para poder regresar a la presencia del Padre. Todas las ordenanzas, convenios, doctrina, todo lo que necesito saber. En ese sentido, yo sí lo veo perfecto. El hecho de que yo entienda perfecto como algo terminado, pulido e incuestionable, ahí sí difiero, ¿no? Entonces, cuando entendemos ese principio que estamos preparando, si la iglesia es el reino de Dios en la tierra y el reino de Dios se está preparando para recibirlo, es porque nos estamos perfeccionando para poder estar en condiciones de recibirlo en su segunda venida. Bien, interesante, ¿no? Ese punto, ¿no? Y es parte de ese proceso santificador, y así lo llama el presidente Biden en su discurso, ¿no? De que hay una santificación. Bien, hermano Alvaradejo, ¿quiere añadir algo? Vamos a la última parte. Vamos a la última parte. Responsabilidad sagrada de preparar a la nueva generación para su función. Poco del camino es probable que los hijos excedan el ejemplo de él o ella. Somos la generación con la responsabilidad sagrada de preparar a la nueva generación para su función en estos los últimos días, la cual se debe cumplir en un tiempo en el que el adversario está en la cúspide de su influencia. No podemos ser una fuente de confusión en cuanto a seguir los consejos del profeta. Son precisamente esos consejos los que permitirán a la nueva generación ver al enemigo cuando todavía está lejos y entonces podrán prepararse para resistir el ataque del adversario. Nuestras pequeñas desviaciones, incumplimientos silenciosos o críticas en respuesta a los consejos del profeta pueden resultar en que solo caminemos cerca de la orilla de la senda de los convenios. Pero cuando tales acciones son promovidas por el adversario en la vida de nuestros hijos, estas pueden influenciarlos a dejar esa senda. Ese resultado es un precio generacional demasiado alto. Algunos de ustedes quizá consideren que han fallado en sus esfuerzos por seguir los consejos del presidente Russell M. Nelson. Si así fuera, arrepiéntanse. Comiencen de nuevo a seguir los consejos del profeta escogido de Dios. Dejen de lado distracciones de los dibujos animados infantiles y confíen en el ungido del Señor. Regocíjense porque nuevamente hay profeta en Israel. Aunque no estén seguros, testifico que podemos resistir el calor de los últimos días e incluso prosperar en ellos. Somos los santos de estos los últimos días y son días maravillosos. Estábamos ansiosos por venir a la tierra en este tiempo, con la confianza de que no se nos dejaría tropezar cuando afrontáramos los vapores cada vez más oscuros y confusos del adversario, sino más bien que tomaríamos los consejos y la guía de aquel que está autorizado para decirnos a nosotros y al mundo entero: así ha dicho Jehová el Señor. En el sagrado nombre del profeta que Dios el Padre levantó, el Santo de Israel, sí, Jesucristo mismo. Amén. Pues ahí está el cierre. Me encanta cómo es que dice, podemos resistir el calor de los últimos días e incluso prosperar en ellos.
Bueno, lo que debemos de darnos cuenta, hermanos y hermanas, es que los últimos días no son como las películas. Hay una película por ahí que viene la destrucción y se va cayendo todo, ¿no? Se cae todo, todo es un... No, 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 la vida va a seguir normal. Va a haber, sí, va a haber muchas circunstancias, va a haber muchos muertos, va a haber todo eso, pero la vida va a ser igual, cada día se va a tener usted que levantar, va a tener que tomar la decisión de ir al templo o no, de hacer su oración o no, va a tener que tomar las decisiones de enojarse o no, por lo que está pasando, porque se secó la higuera, que porque no hay que comer o por lo que usted quiera, pero la vida va a seguir en su ritmo normal en medio de todas esas catástrofes, como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Nada más que van a intensificarse esas catástrofes y podremos ser librados o no. Si usted y yo desarrollamos la habilidad de tener el Espíritu Santo, sabremos qué hacer y sabremos dormir mientras el viento sopla, porque habremos hecho todas las advertencias, habremos tomado las precauciones respectivas. Así que no le hagamos como Zacarías, no le saquemos la vuelta a los eventos. Vamos de frente hacia ellos, teniendo el Espíritu Santo con nosotros, que es la advertencia profética. El que no tenga el Espíritu Santo no podrá prevalecer espiritualmente. Así que ese es el seguro de vida, tener el Espíritu Santo, hacerle caso, escucharlo, ponerlo en práctica y seguir adelante con la vida como viene. Vamos a tener que seguir saliendo, vamos a tener que ir y buscar la comida, todo lo vamos a tener que seguir haciendo. Ir a la capilla los domingos, a lo mejor tendremos que ir caminando, ¿verdad? A lo mejor tendremos que ir en bici, no sé, pero la vida continuará durante esos días hasta que la paz sea totalmente restablecida, ¿no? Sí, así es. Hay un punto de eso que usted menciona, hermano Alvarejo, de este párrafo final que escuchamos, que dice, lo leo, como la generación que tiene la responsabilidad sagrada de preparar a la nueva generación para su función profetizada en los últimos días. Función que debe cumplir en un tiempo en el que la influencia del adversario está en su cúspide. No podemos ser una fuente de confusión en cuanto a la importancia de seguir los consejos proféticos. Entonces, otra vez, ¿no? El elder Haney hablando de una generación que prepara a otra para cumplir una determinada misión en los últimos días. Yo otra vez lo redundo con lo que dice el presidente Eyring el día de ayer, ¿no? La importancia de que como generación que está criando a una generación naciente, a una nueva generación, tenga arraigado el Espíritu Santo, como usted lo mencionaba ahorita, y tenga arraigada la creencia de que hay profeta en Israel y de que efectivamente sigue sus consejos, que lo escucha y que lo sigue. Entonces ahí alcanzaremos seguridad. Claro. Bien, porque el profeta es el atalaya en la torre. ¿sí? Él ve venir al enemigo y cuando todavía está lejos nos avisa para prepararnos y evitar que el enemigo derribe nuestros vallados, tumbe nuestras viñas y nos libre de la mano del destructor. Eso es lo que es. Así lo menciona la Doctrina y Convenio 101-54, que él es el atalaya en la torre. Sí es. César, ¿quieres agregar algo? Sí, una experiencia hace tiempo nos pasó algo bien chistoso. En una reunión de consejo de liderazgo, detectamos que había una situación entre dos hermanos, pero era una situación que se estaba generalizando al barrio, de que ellos tenían diferencia de opiniones y ahí se estaban dando pique, ¿no? Pero lo estaban, pues, haciendo mal, ¿no? ¿Qué hicimos esa vez? Bueno, se prepararon discursos, clases, lecciones, abordando el tema para poder poner las cosas en orden. Y lo curioso es que justo después de que acabaron los discursos, cada hermano por separado se acerca con uno de los discursantes, fueron momentos distintos, y le dijeron, qué bueno que discursaron sobre eso, porque tal hermano lo necesitaba. O sea, y ninguno de los dos la captó para sí, la captó para el otro.
¿Me explico? Y aquí Abigail Herrera, no es cierto, no es Abigail Herrera, ya perdí el comentario, pero dice que justamente a veces se nos pasa, ¿no? Aplicarlo a nosotros mismos. Y algo que yo quería comentar es que aún el presidente Nelson, como presidente de la iglesia, él no se manda solito, él es parte de un consejo. Y hay un libro que se llama el Divino Sistema de Consejos, donde se nos explica que cuando ellos se reúnen como primera presidencia y quórum de los 12, no se trata de solamente decir, pues es que él es el profeta, lo que él diga hacemos, sino que se reúnen hasta buscar la unanimidad a través del Espíritu Santo. Y entonces llega la revelación para toda la iglesia. El presidente sí preside, él toma ciertas decisiones, pero trabajan como un consejo. Y eso nos protege, cuando trabajamos en consejo, nos protege a todos de solamente quedarnos con una opinión sesgada. Lo que en las escrituras se reconoce como superchería, ¿no? De decir, es que solo uno es la fuente de todo. Y ese mismo sistema se permea a los barrios, a las estacas, al trabajar en consejo de barrio, en consejo de estaca, y se debe permear también al hogar. O sea, no es porque, yo soy aquí el jefe, el poseedor del sacerdocio y se hace lo que yo digo, sino que se trabaja en consejo. Entonces, cuando lo sostenemos a todos como profetas videntes y reveladores, y se nos está enseñando ese principio, trabajar en consejo hasta llegar a la unanimidad. ¿Por qué? Porque ahí es cuando justamente nos damos cuenta y de que a lo mejor no estoy viendo la otra parte, ¿no? de la película. Y cuando veo que el Señor, abriendo este discurso, un profeta viviente, que el Señor también llama, prepara, santifica y corrige y todo esto, estoy seguro que mucho de esto se da en consejo también, porque es cuando la revelación llega. Incluso cuando los profetas tienen visiones personales, por ejemplo, José Smith vio al Padre y al Hijo, si nos ponemos a pensar, eso era una especie de consejo también. Había 3 personas al menos. Digo al menos porque, bueno, después de eso podremos platicar más, pero cuando los profetas tienen esta parte de la revelación, lo hacen como un consejo. Quiero citar un poco a Hugh Neville. No voy a profundizar mucho en esto, pero Hugh Neville examina que cuando Nefi y su familia Lehi partieron de Jerusalén a la tierra prometida, en esa época había muchos profetas, dice Nefi, ¿no? Llegaron por todas partes. Y entonces seguramente también había profetas que no eran de Dios, eran profetas falsos. Y entonces en Jeremías 23:18 se toma un principio que se aplica a todo el pueblo nefita después para distinguir un profeta de Dios del que no es. Dice, pero ¿quién ha estado en el consejo de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha estado atento a su palabra y ha escuchado? Entonces aquí menciona que para que un profeta tenga esa validación, debe estar en el consejo de Jehová. Y entonces ahí nos damos cuenta que esa revelación llega a través del consejo, sea el consejo de la primera presidencia, el quórum de los 12, o también sea en consejo directo con el Señor. Entonces, bueno, es algo que ya aplicado a nosotros los de a pie, nos enseña que debemos siempre estar trabajando en consejo, no bajo la opinión de uno solo. No sé si me explico, si transmito esta parte. Sí, te explicas. Gracias, César. Bien, hermano Alvarejo, hay una pregunta que me han pedido que le formule a usted explícitamente y se la voy a formular y mientras piense la respuesta, voy a leer algunos comentarios, ¿sí? Correcto. La pregunta es la siguiente. Dice, a mí siempre me ha intrigado saber cuándo un profeta habla por Dios y cuándo saber que es su propia opinión. A ver qué dice el hermano Alvarejo. Ahí va. Entonces, mientras la va pensando, voy a leer los siguientes comentarios. Dice, el día de ayer, Martín, que hablaban de la nueva generación que prepararía a la siguiente generación que recibiría a Cristo, nos llegó una carta de la iglesia con énfasis a los has y en la parte final dice, ¿qué dice Martín? A ver, agradecemos su dedicado discipulado y los esfuerzos que hacen por fortalecer a la nueva generación. Ándale. Ruego que Dios los bendiga en su servicio. Ya no están tan nuevos. Sí, son la nueva generación, pues son los que están a punto de tener hijos. Los has.
Sí, interesante. Y quién sabe si están a punto de tenerlos. Bueno, Pues, pues fue un gusto estar con ustedes. ¿ya te tienes que ir, César? Adelante. No, digo porque Ah. ya esto ya aceleraría mucho las cosas. No, pues es que tiene que venir, o sea, el presidente Biden habla de una generación que prepara a otra. Claro. Entonces, hay que ver nada más definir cuál es la nueva generación, pero está muy interesante eso, Martín, gracias. Dice la hermana Guido, los padres modernos tienen la responsabilidad de criar grandes guerreros espirituales. Cristian, son muy pocos de los muchos matrimonios jóvenes sud que realmente pasan la estafeta espiritual. Esa que menciono yo, ok, sí, son pocos, es cierto. La hermana Marlene dice, Salvador, ¿quieres decir que la generación que recibirá el Salvador es la que está siendo criada en este momento? Según lo que yo alcanzo a ver ahorita, y claro que estoy abierto a cualquier luz adicional, y basándome en lo que dice el presidente Biden, es que somos la generación, porque el presidente Biden habla de una generación que está criando a una generación nueva, y luego que esa generación nueva va a preparar a otra, que es un efecto multiplicador que le llama, y que estos, dice, verán o estarán preparados para recibir al Salvador. Entonces, probablemente pudieran ser nuestros nietos, los que finalmente estarán en una edad joven, pero eso no implica que nosotros no alcancemos a llegar, podríamos llegar. Cristian, Elder Bednar dijo en su visita que el mundo está listo para la segunda venida del Salvador, pero quien no está listo es su iglesia. Dijo que oyábamos al Salvador. Bien, el Elder Christofferson dijo algo similar alguna vez, Cristian. Dice Eric, si rechazamos al profeta, estamos rechazando a Dios y la salvación nuestra. Es una bendición contar con la guía del profeta Nelson. Le ha tocado dirigir una época difícil donde hay mucha oposición. Pues bueno, ahí están algunos de los comentarios. Muchas gracias, hermanos. Hermano Ladejo, la respuesta. Pues esa está sencillona porque pues otra vez volvemos a la individualidad. Es algo que todos tienen que saber por sí mismos, por el mismo Espíritu que está con ustedes. Si yo tengo el Espíritu Santo, cuando estoy escuchando el discurso y yo estoy tomando notas, el Espíritu mismo da testimonio de esas cosas. Entonces, y si no lo recibimos en el momento en que lo están dando, al terminar podemos tomar el tema y entonces hacerlo. O sea, pero no sé específicamente, probablemente yo estoy hablando de los discursos de conferencia y el hermano puede estar hablando de algunas experiencias personales. Pero aprovechando que estamos al cierre del programa, yo quiero comentarles que estaba revisando en estos días, que estamos en estos programas de la conferencia, que como bendición del cielo yo he tenido la oportunidad de asociarme, no solo en conferencias, sino en la vida misma de liderazgo con el Elder Eyring, con el Elder Ox y con el presidente Nelson, en forma personal, en un trato directo, personalizado. Y yo les puedo decir que ahí mismo el Espíritu testifica de lo que ellos son. Y en ninguno de los casos de los tres que les menciono, y también puede incluir al presidente del quórum de los 12 en funciones, porque también lo conozco personalmente, he comido con él, he estado con él, he hablado con él, y puedo decirles que son personas en las que el Espíritu mismo testifica de lo que hacen. Bien, gracias, hermano Verdejo, por compartir este testimonio tan valioso de alguien que ha estado interactuando directamente con ellos. Bien, pues en este punto, muchas gracias, queridos hermanos. Nos alargamos un poquito, pero saben que conforme más nos alargamos, más personas se siguen conectando. O sea, no bajan las conexiones, sino que siguen subiendo. Entonces, si quieren, le seguimos, Ahorita empezamos a meditar otro. Que sí podemos, Ganas no nos faltan. Muy bien, pues muchas gracias, hermanos, por sus excelentes comentarios. Los invitamos a que vean nuestros distintos. Esta semana hice una serie de clips, voy poniendo los títulos, de un programa que hicimos hace más de un año, hermano Alvaradejo, lo descargué y empecé a editarlo. Hice videos cortos y aquí están los títulos. Te invito a que vayas y busques estos títulos
esta explicación maravillosa, ¿no? Sobre de que la ley de la misericordia no le puede robar a la ley de la justicia. También está este otro, la llave del conocimiento de Dios. ¿Cómo puedo saber cuál es la medida de mi creación? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. La diferencia entre ley, mandamientos y voluntad de Dios. Todos estos mayormente son explicaciones que el hermano Juan Alvaradejo hizo en un programa que hicimos hace más de un año, más o menos. Entonces, ahí están para que puedas ir y consultar estos videos que seguramente van a ser beneficiosos para ti. Muy bien, pues sin más, César y hermano Alvaradejo, ¿qué se llevan de este programa? César. El no sazoncéis. Claro. Aguas porque problema, ¿no? Sí, pues creo que ratificar el buscar constantemente revelación. Y para mí, el saber que Dios, el Padre, está presto para contestarnos. No importa cuántas veces preguntemos, si hayamos preguntado, si hayamos tenido un testimonio, podemos fortalecerlo. Y para mí es una bendición el tener un profeta hoy en día. Y poder, encima de eso, poder tener esa oportunidad de preguntarle a Dios cada vez que Él habla para tener un testimonio personal. Muy bien. Gracias, César. Hermano Alvaradejo. No olvidemos que un barco enorme, enorme, enorme se deja guiar por un timón muy pequeño. Entonces, nosotros en estos días tempestuosos, en el barco de nuestra familia, en el barco de nuestra vida, permitamos que el timón de la revelación profética lo guíe en medio de esa tormenta y le dé dirección. Así es. Muy bien, muchas gracias, queridos hermanos, que pasen un excelente jueves. Nos estamos viendo por aquí el día de mañana en la luz de la restauración. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.